¿Has notado que mientras todo va bien, las personas aparecen con facilidad? Las palabras llegan, las visitas no faltan, las risas se comparten, las promesas se multiplican. Pero cuando algo se pierde, cuando el beneficio desaparece o cuando ya no hay nada que ofrecer, el silencio comienza a hablar. No siempre de golpe, a veces de manera lenta. Respuestas más cortas, encuentros que se aplazan, presencias que se vuelven ausentes. Y entonces surge una pregunta incómoda. ¿Se fueron las personas o se fue lo que tú podías dar? Porque con las riquezas aumentan los amigos, pero al pobre, hasta su amigo lo abandona. Mientras hay abundancia, la cercanía parece firme. Cuando llega la escasez, la distancia se revela. Muchos dicen que no son así, que su afecto es sincero, que permanecen por las personas y no por lo que poseen. Pero el corazón se muestra cuando la ganancia desaparece. Mientras hay para repartir, no faltan las voces. Cuando ya no hay nada, el lugar queda vacío y duele. Porque no solo se pierde compañía, se pierde una ilusión, la de haber sido valorado por quien eras y no por lo que ofrecías. Hoy no hablo para sembrar rencor ni para endurecer el alma. Hablo para traer claridad. Porque la sabiduría no se engaña, pero tampoco odia. Observa, discierne y aprende a distinguir. Escucha con atención, no para desconfiar de todos, sino para proteger tu corazón. En una ciudad próspera, vivía un hombre conocido por su generosidad. Su casa siempre estaba abierta, su mesa llena, sus manos dispuestas a dar. Cuando caminaba por las calles, los saludos eran constantes, las visitas frecuentes, las palabras amables abundaban. Nunca comía solo, nunca faltaba compañía, nunca escaseaban las sonrisas. Pero con el paso del tiempo, su fortuna comenzó a disminuir. No de golpe, no con escándalo, sino poco a poco. Primero vendió una parte, luego ajustó sus gastos, después dejó de repartir. Nada cambió en su carácter, nada cambió en su trato, nada cambió en su disposición, solo cambió lo que podía ofrecer. Y entonces las visitas se hicieron raras, las conversaciones breves, los encuentros innecesarios. La casa seguía en pie, pero vacía. La mesa seguía ahí, pero silenciosa. El hombre comenzó a notar algo inquietante. No había perdido su riqueza solamente, había perdido a quienes decían estar cerca. Buscó a algunos, llamó a otros, esperó respuestas. Pero encontró excusas, retrasos, ausencias. No hubo traición abierta, no hubo palabras duras, solo distancia. Y en esa quietud incómoda, comprendió algo que antes no había querido ver. Muchos no estaban con él, estaban con lo que él tenía. La abundancia había sido el lazo, la escasez, la prueba. Y cuando la prueba llegó, la verdad quedó al descubierto. No todos los que se acercan permanecen. No todos los que celebran contigo soportan quedarse cuando ya no hay nada que repartir. Ese día, el hombre no aprendió a odiar, aprendió a distinguir, y eso le costó menos que seguir engañándose. Después de entender esto, hay algo que debe ponerse en orden, porque el problema no es la riqueza, tampoco la pobreza. El problema es la confusión del corazón. Muchas personas se sorprenden cuando los vínculos se rompen, cuando la cercanía desaparece y cuando el afecto se enfría. Pero no se preguntan qué sostenía realmente esas relaciones. No todo lo que parece amistad lo es. No toda cercanía nace del aprecio. Y no toda compañía resiste la prueba del tiempo. Por eso, quien quiere vivir con claridad no puede guiarse solo por emociones ni por apariencias favorables. Necesita principios, no para endurecerse,
no para desconfiar de todos, sino para no confundirse, porque sin principios, las personas interpretan mal las señales, idealizan relaciones y se decepcionan cuando la realidad se muestra. Yo aprendí que quienes viven en paz no lo hacen porque siempre estén rodeados, sino porque saben discernir a quién abrir la puerta y a quién observar desde lejos. Por eso ahora pondré orden, no con reproches, no con amargura, sino con principios simples que ayudan a entender las relaciones tal como son, no como quisiéramos que fueran. Son 5 principios, no para juzgar a otros, sino para proteger tu corazón. Escúchalos con calma, no con prisa, porque no todos los amigos se pierden, algunos nunca lo fueron. Comencemos con el primero. No toda cercanía nace del afecto. La cercanía no siempre es señal de aprecio. A veces es señal de oportunidad. Hay personas que se acercan rápido, hablan con familiaridad, ofrecen ayuda, prometen lealtad. Pero su presencia no nace del vínculo, nace del beneficio. Mientras todo fluye, mientras hay algo que recibir, mientras la mesa está servida, la compañía abunda. Las palabras son suaves, las sonrisas frecuentes, la atención constante. Pero eso no es prueba de amistad, es prueba de conveniencia. Porque cuando la cercanía depende de lo que entregas, no depende de quién eres. Y ahí está el error que muchos cometen: confundir acceso con afecto, interés con compromiso, presencia con lealtad. No toda persona que se queda cerca está dispuesta a permanecer. Algunas no caminan contigo, solo se colocan a tu lado mientras el camino les favorece. No comparten la carga, no sostienen el peso, solo disfrutan del trayecto mientras es cómodo. Por eso, cuando la riqueza disminuye, cuando el favor se agota, cuando ya no hay regalos que repartir, el silencio aparece. No como castigo, sino como revelación. No porque las personas cambien, sino porque la motivación queda expuesta. Y ese silencio duele, porque no solo se pierde compañía, se pierde una idea. La idea de haber sido apreciado por algo más que lo que se daba. Pero ese dolor también cumple una función. Aclara quién estaba por conveniencia y quién por vínculo, quién buscaba beneficio y quién buscaba relación. La persona ingenua se amarga, la persona sabia aprende a no contar cabezas sino corazones, a no medir afecto por cercanía sino por constancia, porque la cercanía verdadera no se compra, no se sostiene con beneficios, ni se asegura con favores. Permanece cuando no hay nada que ganar, cuando la mesa está vacía, cuando el camino se vuelve lento, cuando el nombre ya no abre puertas. La persona prudente no se embriaga con la multitud que llega en la abundancia. Observa, mira quién permanece sin recibir, quién escucha sin pedir, quién acompaña sin calcular. Porque la verdadera lealtad no se presenta en los días prósperos, se revela cuando el terreno se vuelve estéril, y quien aprende esto temprano no se amarga cuando la multitud se va, se alivia, porque entiende que perder compañía interesada no es perder algo valioso, es ganar claridad. Por eso, principio 1 es este: no toda cercanía es amistad. Y no toda ausencia es traición. A veces es simplemente la verdad mostrándose sin adornos. Principio 2. No todo el que se acerca busca bien. No toda compañía busca compartir. Algunas buscan obtener. Hay personas que se acercan cuando detectan ventaja, no cuando reconocen valor. No preguntan cómo estás, preguntan qué tienes. No se interesan por tu carga, se interesan por tu capacidad de dar. Y lo hacen con sutileza.
No exigen, sugieren, no piden directamente, esperan, esperan favores, esperan regalos, esperan beneficios disfrazados de amistad. Por eso muchos confunden generosidad con vínculo. Creen que porque dan, porque ayudan, porque reparten, están construyendo relaciones. Pero no todo lo que se da edifica. A veces acostumbra, a veces crea dependencia, a veces atrae a quienes no saben quedarse sin recibir. Y cuando el dar se detiene, cuando el flujo se corta, cuando la mano ya no reparte, la cercanía se debilita. No porque haya injusticia, sino porque nunca hubo compromiso. La persona que se acerca solo por lo que recibe no sabe permanecer cuando no hay recompensa. Por eso la sabiduría no mide relaciones por cuántos llegan, sino por cuántos permanecen cuando no hay nada que repartir. Hay quienes rodean al generoso, no por aprecio, sino por expectativa. Lo celebran mientras da, lo buscan mientras ofrece, lo elogian mientras entrega. Pero en cuanto el dar se transforma en límite, el afecto se enfría. No porque el límite sea malo, sino porque expone intenciones. La persona ingenua cree que perderá a todos si deja de dar. La persona sabia entiende que perderá solo a quienes nunca estuvieron. Y eso no es pérdida, es filtro. Porque quien solo se acerca por beneficio no soporta la igualdad. No sabe compartir sin ventaja, no entiende relación sin ganancia. La sabiduría enseña algo incómodo. No todas las manos extendidas buscan ayudar, algunas buscan tomar. Por eso el prudente aprende a dar con discernimiento, no por miedo, sino por claridad. No se endurece, no se vuelve avaro. Simplemente entiende que no toda solicitud merece respuesta y no toda cercanía merece confianza. Dar sin discernimiento agota. Dar con sabiduría edifica. Porque la generosidad sin límites atrae multitudes, pero no necesariamente fidelidad. Y quien aprende a observar no se deja seducir por elogios rápidos ni por sonrisas interesadas. Mira el comportamiento cuando el beneficio desaparece. Escucha el silencio cuando ya no hay regalos. Observa quién sigue ahí cuando la abundancia se convierte en escasez. Ahí se revela la verdad. Por eso, principio 2 es este. No todo el que se acerca lo hace por amor. Algunos solo llegan mientras hay algo que recibir. Quien entiende esto, no se amarga cuando la multitud se va, porque nunca confunde cantidad con lealtad. Principio 3. La pobreza revela lo que la abundancia oculta. La abundancia tiene una habilidad peligrosa: disfrazar la verdad. Cuando todo fluye, cuando hay recursos, cuando hay margen, las relaciones parecen estables. No porque lo sean, sino porque no están siendo probadas. La abundancia suaviza tensiones, compra paciencia, tolera incoherencias, permite fingir armonía. Por eso muchos creen que sus vínculos son fuertes cuando en realidad solo son cómodos. La escasez, en cambio, no inventa nada, solo quita el maquillaje. Cuando falta lo que antes sobraba, cuando ya no hay regalos, favores ni beneficios, las intenciones quedan expuestas. No hacen ruido, no anuncian su retirada, simplemente se enfrían. Y ese silencio es más revelador que cualquier traición abierta. Porque no duele que alguien se vaya, duele entender por qué estaba. La pobreza, en cualquier forma que llegue, no destruye relaciones sólidas, solo desmonta las que dependían del intercambio. Ahí se nota quién te veía como persona y quién te veía como oportunidad,
¿Quién se acercaba por afecto y quién por acceso? ¿Quién compartía contigo y quién solo compartía lo tuyo? Este principio no habla solo de dinero, habla de pérdida, pérdida de estatus, pérdida de influencia, pérdida de capacidad para dar. Cada vez que algo se pierde, algo más se revela. Y la sabiduría no se sorprende por eso, lo espera, porque entiende que la abundancia atrae multitudes, pero la escasez filtra. No filtra por crueldad, sino por verdad. Muchos vínculos no estaban preparados para sostenerse sin ganancia, no porque fueran falsos, sino porque eran frágiles. Y eso no convierte a las personas en enemigas, las coloca en su lugar real. La persona sabia no se avergüenza cuando la escasez reduce su círculo. Tampoco se desespera, ni se justifica, ni intenta retener a quien ya no quiere estar. No mendiga presencia, no compra lealtad, no negocia su dignidad por compañía. Entiende que no perdió valor, perdió ilusiones, y eso, aunque duela, es una forma de claridad. Porque quien permanece cuando no hay nada que obtener, no lo hace por conveniencia, sino por convicción. Y esa convicción no se compra, no se persuade, ni se fabrica, se revela. Por eso este principio es esencial. La abundancia puede reunir, pero solo la escasez revela. Y quien aprende a aceptar lo que la pobreza muestra, deja de perseguir compañía y comienza a reconocer lealtad. Principio 4. La cordura te protege de las relaciones que te consumen. Después de entender que la abundancia atrae presencias y que la escasez revela intenciones, queda una pregunta más profunda. ¿Cómo vive una persona sin volverse dura después de descubrir que muchos vínculos no eran reales? Aquí entra la cordura. Quien adquiere cordura se ama a sí mismo. No porque se vuelva egoísta, sino porque aprende a cuidarse. Porque no toda cercanía merece acceso, y no toda sonrisa merece confianza. La persona sin discernimiento confunde compañía con lealtad y termina rodeada, pero expuesta. La persona con cordura no necesita muchos vínculos, necesita vínculos claros. Por eso, retener el discernimiento es una forma de prosperar. No prosperar en número de amigos, sino en estabilidad interior. Porque después de perder relaciones construidas sobre el interés, muchos cometen un error peligroso: endurecer el corazón o desconfiar de todos. La cordura no hace ninguna de las dos cosas. La cordura afina. Aprende a distinguir sin odiar. Aprende a observar sin aislarse. Aprende a relacionarse sin entregarse por completo a quien no ha demostrado carácter. Aquí es donde muchos fallan. Creen que tener recursos, posición o influencia les da control sobre las relaciones. Pero ocurre lo contrario. Si no hay juicio interior, la abundancia te vuelve vulnerable. Por eso no va bien que el necio viva entre lujos. No porque el lujo sea malo, sino porque amplifica la ingenuidad. El necio cree que todos se acercan por él, cuando en realidad se acercan por lo que ofrece. Y cuando eso desaparece, el golpe no es económico, es emocional. La cordura evita ese golpe, porque enseña a leer actitudes, a notar silencios, a interpretar cambios sin dramatizar. La persona con buen juicio no se sorprende cuando alguien se va. Ya lo había entendido antes, y eso la libera del resentimiento. Además, el buen juicio produce paciencia. Paciencia para no exigir afecto. Paciencia para no reclamar lealtades que nunca fueron prometidas. Paciencia para pasar por alto la ofensa cuando alguien se aleja sin explicación. Porque no todo abandono es traición. A veces es solo revelación. La gloria del sabio no está en confrontar a todos los falsos, sino en no necesitar desenmascararlos.
Simplemente deja de contar con ellos y sigue. Por eso, principio 4 es este. Quien adquiere cordura no se amarga cuando pierde personas, se protege de haberlas necesitado demasiado. Principio 5. Sanar sin endurecerse es la forma más alta de sabiduría. Cuando una persona descubre que fue acompañada por conveniencia y no por lealtad, algo se rompe por dentro. No primero en la confianza hacia otros, sino en la confianza hacia uno mismo. Porque la herida no dice solo «me usaron», dice algo más peligroso: «no supe verlo». Y ahí nace la tentación más común: cerrarse, volverse frío, distante, autosuficiente por defensa. Pero la frialdad no es fortaleza, es dolor sin procesar. La sabiduría no niega la herida, pero tampoco permite que gobierne. ¿Qué se hace entonces con la herida? No se ignora, no se dramatiza, se integra. La herida bien entendida no te vuelve desconfiado, te vuelve lúcido. No te quita la capacidad de amar, te quita la ingenuidad de entregarte sin discernimiento. Aquí está el error de muchos. Creen que sanar es olvidar, cuando en realidad sanar es recordar sin sangrar. La persona sabia no borra la experiencia, extrae la lección. Y así evita volverse fría. Porque la frialdad nace cuando alguien promete no volver a sentir. La sabiduría, en cambio, aprende cómo sentir sin exponerse. Seguir abierto no significa seguir accesible a todos. Significa elegir con cuidado quién entra y hasta dónde. Por eso el buen juicio hace paciente al ser humano. La paciencia aquí no es espera pasiva. Es dominio interior, dominio para no reaccionar con resentimiento. Dominio para no ajustar cuentas emocionales. Dominio para no exigir explicaciones a quien ya se explicó con su ausencia. Y entonces llegamos a la parte más difícil: pasar por alto la ofensa sin negarla. Porque pasar por alto no es fingir que no dolió, es decidir que no gobernará tu carácter. La ofensa solo tiene poder cuando se le permite quedarse. Quien no aprende a soltar, termina atado a personas que ya no están. La sabiduría hace algo distinto. Reconoce la ofensa, la entiende y luego la deja atrás sin necesidad de venganza, sin discursos finales, sin explicaciones dramáticas. No porque el otro no importe, sino porque la paz importa más. Aquí se revela una verdad casi secreta. Muchas personas no te abandonaron para herirte, te abandonaron porque ya no podían obtener. Y eso no requiere castigo, requiere comprensión. Comprensión no para justificar, sino para liberar el corazón. El sabio no se endurece porque entiende algo esencial. No todas las pérdidas son fracasos. Algunas son protección tardía. Y cuando esto se entiende, ocurre algo poderoso. Ya no buscas llenar el vacío con nuevas personas. Aprendes a habitarlo hasta que solo quede claridad. Por eso, principio 5 es este. La verdadera sabiduría no consiste en cerrar el corazón, sino en aprender a mantenerlo firme sin entregarlo a quien no puede sostenerlo. Y quien llega hasta aquí ya no camina ingenuo, pero tampoco camina amargado. Camina libre. Después de todo lo dicho, queda una verdad silenciosa que no se aprende al inicio de la vida, sino al final de muchas relaciones. No todos los que caminan contigo lo hacen por lealtad. Algunos lo hacen por oportunidad. Y eso no los convierte en enemigos, solo los revela. La sabiduría no se trata de contar cuántos se fueron, sino de entender por qué se fueron y qué despertó eso dentro de ti. Porque cuando el ruido desaparece, cuando las voces se apagan y las manos ya no están extendidas, algo queda. Si queda resentimiento, aún hay trabajo por hacer. Si queda claridad, has crecido. La vida no te quita personas para castigarte, te las quita para ordenarte.
para que distingas entre cercanía y conveniencia, entre afecto y provecho, entre compañía y lealtad. Y cuando esa distinción ocurre, ya no necesitas endurecerte, ni demostrar, ni repartir para ser aceptado. Empiezas a vivir desde otro lugar, desde el discernimiento. Ahí descubres algo profundo. La verdadera riqueza no atrae multitudes, atrae pocos, pero reales. Y quien aprende a caminar con pocos, ya no teme quedarse solo, porque ha aprendido a sostenerse a sí mismo. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Hay verdades que solo buscan a quien está listo para cargarlas. Quédate atento, porque cuando el ruido se disipa, cuando la apariencia cae y cuando el interés se revela, la sabiduría apenas comienza a hablar, y aún hay más.